Buenos días a todas y a todos. En primer lugar quería agradecer al profesor Escalante y a Carolina por la organización de este evento. Tengo que decir que llevo 5 años en Colombia y yo soy un puro producto de educación pública en España, y desde que llegué acá me muevo en la universidad privada, por lo tanto estoy el doble de contenta porque me siento de alguna manera como en mi propia casa. Gracias. Mi conferencia de hoy va a versar sobre un tema que está muy relacionado con lo que comentó el profesor Nelson en sus estadísticas. Yo voy a entrar en una de esas líneas de estadística que tienen que ver con la Corte Penal Internacional y la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Entonces, como todos saben a estas alturas, Colombia firmó el 24 de noviembre de 2016 la paz con las FARC. Los acuerdos de paz establecen un régimen de justicia transicional en el cual se pretende primar la ley, la justicia y la paz, como su propio nombre indica. Por otra parte, digamos como contraparte, tenemos la Corte Penal Internacional, que nace con la vocación de acabar con la impunidad sobre los crímenes más graves que se cometen contra la humanidad en su conjunto, como sería el caso de muchas de las conductas que se produjeron en Colombia. El marco jurídico para la paz, la JEP, establece sanciones restaurativas, establece trabajo comunitario, también establece algunas penas de prisión. Sin embargo, esas penas de prisión nunca van a llegar a ser, van a tener el monto que tiene una pena de prisión en una justicia ordinaria, que puede llegar a ser de 50 años. Lo máximo van a ser 20 años. Va a haber gente que no va a ir a prisión, va a haber gente que va a hacer 2 años de trabajo social, digamos. Entonces, en este punto, cabe plantearse la pregunta de si podría Colombia estar desconociendo sus obligaciones internacionales de dar primacía a la justicia, y si, en ese caso, la Corte Penal Internacional podía entrar a intervenir en el proceso de paz colombiano. Entonces tenemos, por un lado, la justicia nacional tradicional, que habla de justicia, que habla de derecho nacional y habla de soberanía nacional, y por otro lado tenemos un organismo internacional, por otro lado tenemos un acuerdo de paz que me está estableciendo un contexto de paz, y a la vez tenemos un derecho internacional del cual se derivan una serie de obligaciones. Entonces, primero, aunque esto no pretendo profundizar mucho en temas de derecho, pero creo que necesitamos un contexto, primero quiero hacer un breve resumen de los antecedentes de la Corte Penal Internacional para que entiendan bien de qué estamos hablando. Después voy a entrar a ver cuál es la competencia material, es decir, sobre qué crímenes puede conocer para ver qué crímenes se han producido en Colombia. Y después haré una breve resumen acerca de en qué casos y cómo se conoce y cuáles son las bases de jurisdicción de la Corte y las condiciones de admisibilidad de la causa, es decir, en qué casos puede conocer la Corte Penal Internacional. Y a continuación pasaré a ver cuál es la coyuntura en Colombia y a responder a la pregunta con la que inicié la exposición. Bien, los primeros antecedentes de justicia internacional vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, allá hubo un bando perdedor que fue juzgado por el bando ganador. Entonces se crearon los tribunales de Nuremberg y de Tokio, ¿sí? Entonces, esta corte, estos tribunales tenían la particularidad de que, por supuesto, no tenían la característica de imparcialidad propia de cualquier tribunal que se precie. Pero bueno, estos fueron los primeros antecedentes de justicia internacional. En los años 90, con los hechos acaecidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda, ya con la ONU formada, la ONU se formó en 1945 precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que pudiera volver a darse una situación similar. Se produjeron estos hechos gravísimos en Yugoslavia y Ruanda, y Naciones Unidas creó unos tribunales internacionales ad hoc para conocer de estos hechos que se produjeron en estos países. Entonces, digamos, ahí sí podemos hablar de imparcialidad del juzgador. Todavía no tenemos un derecho internacional, o sea, no hay un código penal internacional que se aplica acá, se aplica el derecho consuetudinario, pero bueno, vamos avanzando en el tema de las garantías. A continuación, en los años 80, 90, tenemos todo el tema de las persecuciones políticas y las torturas que se cometieron en el Cono Sur, es decir, de nuevo un dato más que hizo ver que era necesario una justicia internacional. Y bueno, por resumir, porque no tengo mucho tiempo, todo este contexto internacional nos lleva a que se aprueba en Roma el 17 de julio de 1998 el Estatuto de Roma, que entra en vigor en el año 2002 y que crea una Corte Penal Internacional, ¿sí? Independiente de los países, independiente de Naciones Unidas.
Bien, Colombia se ratifica el Tratado de Roma el 5 de agosto de 2002. Por lo tanto, Colombia es parte firmante, es parte de este tratado y por tanto puede ser sometido, puede ser juzgado por la Corte Internacional. Bien, paso entonces ahora a ver qué crímenes son de los que puede conocer, cuáles son los crímenes de la competencia material de esta Corte. El artículo 5 establece que la Corte conoce de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto y los enumera a continuación. Estos crímenes son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. En genocidio, se lo defino rápidamente, establece, el artículo 6 establece, a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación que tiene que ver con muertes, lesiones, etcétera, etcétera, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, ¿sí? Podríamos plantearnos si en Colombia se llevaron a cabo hechos que fueran orientados a destruir un grupo nacional, teniendo en cuenta que muchas de las víctimas fueron indígenas y población negra. Esto no cabría dentro del genocidio por esta vía, porque no se buscaba acabar con el grupo como tal, es decir, por ser negros o por ser indígenas, sino porque esa gente estaba en los lugares pues, donde salía la droga o en los lugares ocupados por las paramilitares o por la guerrilla. Entonces, digamos, fueron víctimas, pero no por su nacionalidad, por su grupo nacional. El Código Penal colombiano establece el genocidio y establece también el genocidio político. Y todos sabemos por qué, por los hechos contra la Unión Patriótica, ¿sí? Esto, sin embargo, es una particularidad colombiana por la historia colombiana. El Estatuto de Roma no establece el genocidio político, es decir, a día de hoy, la Corte Penal Internacional no podría entrar a conocer por el delito de genocidio en Colombia. El siguiente delito son los crímenes de lesa humanidad. El límite mínimo de los crímenes de lesa humanidad son básicamente los crímenes comunes, simplemente se producen en un contexto diferente. Entonces les voy a enunciar algunas de las conductas. Es el asesinato, las que se han producido en Colombia, ¿sí? Asesinato, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de libertad física, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, etc. o desaparición forzada de personas. El elenco es mucho más largo, pero me remito a los que se han producido en Colombia sin duda alguna. Entonces, esto que pueden ser crímenes comunes, lo que determina que sean objeto de la jurisdicción internacional, de la Corte Penal Internacional, es que se cometen estas conductas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ¿sí? Claramente el caso de Colombia. Vamos a ver entonces si la Corte, pues ahí ya tenemos un ámbito de competencia material por la cual la Corte puede entrar a conocer de lo que ocurrió acá. Pasamos a continuación a los crímenes de guerra, artículo 8. Los crímenes de guerra son una serie de conductas recogidas en las convenciones de Ginebra, etcétera, en las convenciones de La Haya, que tienen que ver con, primero, protección de víctimas de la guerra y segundo, con la reglamentación de la conducción de las acciones bélicas, es decir, qué armas se pueden utilizar, cómo se pueden llevar a cabo los ataques, cuáles son objetivos militares, etcétera. Bien, el límite mínimo para que la Corte pueda conocer es que los crímenes hayan sido cometidos como parte de un plan o política determinada o se hayan cometido a gran escala. Sin duda es el caso de Colombia. En el Estatuto de Roma se incluyen los conflictos armados internos, ¿sí? Esto fue un debate porque la idea era, si introducimos esto, hay muchos países que no van a firmar el Estatuto, y si no firman el Estatuto, pues quedan por fuera, ¿sí? Finalmente se introdujeron los conflictos armados internos, sin embargo, se excluyeron algunas conductas ya reconocidas por el derecho internacional precisamente para facilitar la adhesión al Estatuto. Bien, a su vez se incluyen otras conductas dentro del Estatuto que no estaban recogidas en instrumentos jurídicos anteriores, que son, y acá en Colombia es interesante también, ataques contra fuerzas e instalaciones humanitarias o de paz, violencia sexual, reclutamiento de menores de 15 años, que esto ha pasado en todos los frentes, ¿okay? Entonces, de nuevo, en Colombia se produjeron crímenes de guerra de estas características y la Corte Penal Internacional podría entrar a conocer en teoría de ellos. Acá hay un tema interesante que tiene que ver con la vocación del Tratado de Roma de generar el mayor número de adeptos posibles, ¿sí? Entonces,
para facilitar la firma por parte de más estados, se creó lo que se llama la cláusula opt-out o opting-out, que tiene que ver con que los países pueden aceptar, o sea, tomar membresía, digamos, por en parte del Tratado de Roma, pero exceptuar la competencia de la Corte durante 7 años en relación con los crímenes de guerra. No sé si se imaginan qué país, por ejemplo, de qué país estamos hablando, que se adscribió a esta cláusula opt-out, ¿sí? Por tanto, Colombia se acogió a esta reserva, firmó, ratificó en el año 2002 y se acogió a esta reserva. Bien, la Corte Penal Internacional tiene dos formas de entrar a conocer de un asunto. Por un lado, si es un asunto que puede amenazar la paz y seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede pedir a la Corte que comience la actuación. No es el caso, digamos, el conflicto colombiano lleva 60 y no sé cuántos años, entonces digamos, no es una cuestión de emergencia. Por lo tanto, la forma de que la Corte entrara a conocer sería porque la fiscal, Bensouda, de la que ya hemos hablado acá, que es originaria de Gambia, inste un procedimiento. Bien, y ahora ya vamos al tema que nos interesa más en detalle. No sé si ustedes saben, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad. Esto quiere decir que los tribunales nacionales tienen preferencia para juzgar sobre los hechos cometidos o en su territorio o por sus nacionales, ¿sí? La Corte Penal Internacional, por tanto, nunca va a entrar a conocer cuando el asunto ya estuviera siendo investigado o, por ejemplo, cuando el Estado haya iniciado una investigación y haya decidido que no hay pruebas suficientes o que, por la razón que sea, deja, digamos, aparcado el caso y decide no iniciar un procedimiento penal. O cuando la conducta haya sido enjuiciada y resulta de aplicación el principio de cosa juzgada. O cuando el asunto no revista la gravedad suficiente. Y, en cualquier caso, tiene preferencia un Estado que haya solicitado la extradición. Es decir, la Corte Penal Internacional dice en su propio tratado, dice, yo estoy de segundas. Cuando pasa algo de esto, yo dejo a los Estados nacionales que gestionen sus asuntos. Sin embargo, y acá es donde entramos en el tema colombiano, la Corte Penal Internacional tiene la facultad de supervisar y valorar estas situaciones descritas. Es decir, si la Corte Penal Internacional logra acreditar la falta de voluntad real o la imposibilidad material por parte del Estado en cuestión para investigar o enjuiciar un delito, puede decir, listo, de pronto se dictó sentencia, ¿sí? Pero eso era un fake, o sea, se hizo un juicio como por hacer el juicio y se impuso una pena simbólica, ¿sí? Pero en realidad no se llevó a cabo un proceso de justicia. Por tanto, en ese caso, la Corte Penal Internacional puede entrar a revisar. Como ya han escuchado las penas que se establecen en el marco de la paz, podríamos estar en este escenario. Por tanto, la Corte Penal Internacional tiene la facultad de desplazar el efecto de cosa juzgada cuando considere que el proceso tuvo lugar con propósito de sustraer al acusado a la justicia o cuando tuvo lugar con infracción de los principios de independencia e imparcialidad. Bien, entonces voy a retomar la pregunta y vamos a intentar aventurar una respuesta a este tema que supongo que tendrá con los pelos temblando. Bueno, es posible, por tanto, que la Corte Penal Internacional intervenga en el proceso de paz colombiano. Voy a analizar este asunto, por un lado, desde una perspectiva jurídica, por otro lado, desde una perspectiva política, y por último voy a hacer algunas consideraciones acerca de la supuesta impunidad que se podría derivar del proceso de paz tal y como está planteado en la actualidad. En relación con la perspectiva jurídica, en primer lugar voy a hacer referencia al principio de irretroactividad. Entonces, como les he comentado anteriormente, Colombia ratificó el Estatuto de Roma el 5 de agosto de 2002. Además, se adscribió a la cláusula opt-out, por tanto, se sustrae de las competencias de la Corte sobre crímenes de guerra hasta el año 2009. ¿Sí? Los crímenes más graves cometidos por todos los actores dentro del conflicto colombiano tuvieron lugar entre 1985 y el año 2007. Es decir, aunque solo se haya por una cuestión de irretroactividad, el elenco de crímenes de los cuales se podría conocer quedaría muy reducido. En algunos casos, en los crímenes de lesa humanidad de 2002 hasta 2007, y algunos más que se ha cometido después, en los crímenes de guerra solamente desde 2007 a 2009. Bien, esto por un lado. Por otro lado,
en relación con el test de admisibilidad, a la hora de determinar si el Estado puede llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento y está dispuesto a hacerlo, tenemos varios antecedentes, digamos, que pueden dar respuesta a esta pregunta. A la hora de determinar si con este proceso se está intentando sustraer a estas personas de la acción de la justicia. También para ver si falta la imparcialidad o la independencia, o para ver si Colombia es incapaz para investigar o enjuiciar, es decir, si hay un colapso de las instituciones, etcétera, etcétera. Pues, digamos, la justicia no funciona tan bien, no es tan rápida como en España, que es de donde yo vengo, pero pues más o menos funciona. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Colombia? Primero tenemos unos procesos que se llevaron a cabo a partir de los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia, ¿sí? Esto fue en el año 85, ¿cierto? Allá se pudo ver que se hizo un procedimiento, por tanto se instauró una justicia, fue un procedimiento efectivo y fue un procedimiento transparente. De hecho, el proceso acabó con una condena del coronel Plaza por desaparición forzada de 30 años, que luego, sin embargo, fue revisada por la Corte Suprema de Justicia, que lo absolvió, ¿sí? Pero bueno, se llevó a cabo un procedimiento con todas sus formalidades. Por otra parte, tenemos que en Colombia se ha buscado una solución al conflicto negociada durante 35 años, con sus altibajos, ¿sí? Pero bueno, digamos que ahí hay un contexto también de diálogo, que hay una justicia ordinaria que funciona con sus dilaciones, etcétera, como en todas partes. Tenemos una ley de justicia y paz que condenó a algunos de los máximos responsables por actos brutales, del estilo de los que se cometieron, las dos partes cometieron actos equivalentes. Hay condena por la masacre de Mampuján. Hay también en Colombia procesos por los falsos positivos y ha habido condenas por los procesos de falsos positivos, es decir, actos homicidas cometidos por militares contra personas que no tenían nada que ver con el conflicto, pero pues que se sumaron como éxitos, digamos, en combate. Por ejemplo, muy conocidos son el tema de las madres de Soacha, ¿no? Las personas que murieron ahí. Listo. Esto desde la perspectiva jurídica, ¿sí? Es decir, no parece que se pueda predicar una imposibilidad de juzgar y una tendencia en Colombia a, digamos, a la impunidad en este sentido. Desde una perspectiva política, los acuerdos de La Habana claramente tienen una voluntad de satisfacer, por un lado, los derechos de las víctimas y, por otro lado, de conseguir una paz estable. También hay otro dato interesante, y es que, tal y como está estructurada la JEP, en los tribunales va a haber participación de juristas internacionales. Esto se hizo a manera de efecto legitimador, es decir, hay personas internacionales a manera de jueces que van a estar comprobando la corrección de todo el proceso. Por otro lado, en el tema que tanto preocupa a muchas personas, que es el tema de la amnistía y del indulto, ¿sí? Estoy ya de acuerdo y hay, digamos, certeza de que esta amnistía solamente se va a producir respecto de delitos políticos, que es la tónica general, ¿sí? Y de los delitos conexos, que son los delitos, por ejemplo, en este caso entra el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico fue la forma de financiación de las FARC para llevar a cabo su lucha política. Entonces, digamos, la Corte Suprema estableció unos criterios para determinar cuándo un delito es conexo. Entonces, en este caso, cuando el delito está al servicio de los fines de la organización, fines políticos, entonces esto entra dentro del ámbito del indulto. ¿Un minuto? Ok. Sobre delitos de lesa humanidad, no va a haber indultos. Toma de rehenes, secuestro, tortura, etcétera, etcétera. Por tanto, va a haber responsabilidad por parte de las FARC y también del Estado. ¿Perdón? No, puedes seguir 5 minutos. 5 minutos. Se equivocaron de 40. Va a haber responsabilidad por los crímenes más graves y representativos por parte de las FARC y por parte del Estado. Por tanto, no es que Colombia no esté dispuesta a llevar a cabo la investigación o no pueda hacerlo. Parece ser que esto es claro. Bien, se descarta por otra parte la intervención activa de la Corte Penal Internacional por el hecho de que la Corte Penal Internacional lleva haciendo seguimiento acerca del proceso de paz desde hace ya muchos años. La primera visita de la fiscal Bensouda a Colombia fue en el año 2004 y luego ha habido visitas cortas en el año 2008, en el año 2013, es decir, hay una comunicación. De hecho, ya hemos visto acá que ella es, aunque no lo puede decir claramente, pero es uno de los participantes activos de fuerte influencia a nivel intermedio.
Bien, hay algo que sí podría hablar a favor de una intervención en Colombia, que tiene que ver con la localización geográfica del país. Es decir, Colombia no está en África. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta octubre del año 2015 la Corte Penal Internacional solamente ha conocido de asuntos que han tenido lugar en África, es decir, contra dictadores negros, etcétera, etcétera. Ha habido 22 casos investigados, solamente 2 condenas, y todas ellas, como les digo, se han producido en el continente negro. Entonces, la única excepción a esto es la investigación que comenzó en el año 2015 sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Georgia en el año 2008. Los casos africanos han sido remitidos por los estados generalmente, y 2 de ellos fueron remitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en concreto la situación en Sudán y en Libia. Bien, mucha gente ha criticado a la Corte Penal Internacional diciendo que es un caso de neocolonialismo, porque pues estamos los blanquitos juzgando a los negros, pero entonces esto podría hablar a favor de decir, listo, entonces vámonos con los latinos. Pero bueno, pues es un argumento, digamos, un poco flojo, pero pues hay autores que lo comentan. Bien, entonces, en mi opinión, creo que la Corte Penal Internacional no va a sabotear un proceso de paz que ya que llevamos esperando muchísimo tiempo, desde hace 60 y pico años. No lo creo. Por si acaso, digamos, a alguien todavía le queda alguna duda al respecto, yo quería hacer, en el poco tiempo que me queda, algunas referencias acerca de la supuesta o presunta impunidad que acarrea este proceso de paz, que es, digamos, la clave a partir de la cual se puede pegar la Corte para decir voy a intervenir, o los detractores de este proceso, digamos, es su argumento fundamental. Se está teniendo en cuenta si el proceso es legítimo o no conforme a las penas establecidas por la justicia ordinaria. Es decir, se parte de la base de que las penas, de que esa desproporción en las penas, les pongo pues muy resumidamente, los que reconocen, aquellos que reconozcan su responsabilidad en los hechos y contribuyan a esclarecer la verdad, van a cumplir penas de 5 a 8 años, que ni siquiera van a ser propiamente de prisión, sino que van a tener que ver con un trabajo en la comunidad. Si se encuentran entre los máximos responsables, y de 2 a 5 años si su participación no fue determinada. Las sanciones son, como les digo, restaurativas. Aquellos que no reconocen su responsabilidad y no participan para esclarecer la verdad van a tener unas sanciones ordinarias que van a oscilar entre los 15 y 20 años, es decir, en ningún caso las sanciones que les esperarían a través de la justicia ordinaria. Entonces, parece que lo malo es la JEP y lo bueno es la justicia ordinaria, porque es lo clásico y lo que tenemos. Pero en realidad esto nos podría llevarnos a plantearnos si las penas de la justicia ordinaria no son en realidad desproporcionadas, y lo que pasa es que en realidad están hablando mal de la justicia del sistema ordinario. Por otra parte, creo que la justicia especial para la paz, o sea la JEP, puede legitimarse también en los fines de la pena. Es decir, los fines de la pena en este contexto son diferentes a los fines de la pena habituales, no tenemos que olvidar de la retribución. ¿Por qué? Porque el alma de la JEP tiene que ver con la verdad, con la justicia, que también está presente, y con la reparación, pero la justicia no es el único elemento, ¿sí? Hay otros 2 elementos más que tienen gran relevancia, es decir, la finalidad de la jurisdicción en este caso es diferente a la finalidad de la jurisdicción ordinaria. Entonces, desde este punto de vista sería una falacia comparar ambos sistemas de sanciones, porque no estamos ante una retribución ordinaria. De hecho, la proporcionalidad de la pena se podría barajar también en términos de verdad, de cooperación. Y por otra parte, y por último, la sanción es negociada, es decir, no se puede imponer la misma pena cuando la sanción viene de arriba a cuando esto es fruto de una negociación para dejar las armas. Es decir, la JEP es un sistema premial. Todo el sistema de penas está apoyado en el consentimiento de la contraparte. Por otra parte, en el sistema ordinario generalmente se cumple 1/3 de la condena por los beneficios penitenciarios, ¿sí? La JEP no establece ningún beneficio penitenciario, es decir, las condenas que se establezcan se van a cumplir en su totalidad. La impunidad, en mi perspectiva, o sea, no creo que sea una impunidad, y mucho menos una impunidad como para que intervenga la Corte Penal Internacional. La impunidad podría venir de temas de prueba, etcétera, etcétera, porque como se puede imaginar en estos procesos, pues va a ser muy difícil probar los hechos que se cometieron o el alcance de los hechos que se cometieron, pero en mi opinión no tienen que ver con la JEP en su esencia. Muchas gracias por estar.